Faith Aktan, quien tuvo un matrimonio de corta duración con Özkan Deniz y se divorció de manera accidentada, contó una a una sus experiencias en este proceso. Aktan, quien ganó el caso de custodia que Deniz abrió para llevarse a su hijo Kuzey, derramó su corazón en el programa 2NDPI. Al decir que Deniz lo dejó en una situación difícil tanto ante el Poder Judicial como en las redes sociales, Aktan dijo, estaba desnudo frente a su poder. Hablando sobre su divorcio y el proceso judicial, Faith Aktan usó las siguientes declaraciones: el caso de la custodia es una de las peores cosas que se le puede hacer a una madre. No me ocupé solo del caso de la custodia. Özkan Deniz acudió a mí con la siguiente intención: mis abogados, mi familia, mis amigos cercanos, incluyéndome a mí, que me uniré, llevándome mi entorno, poder financiero y poder mediático conmigo. Ha venido con la intención de que os trate lo más que pueda tanto ante los tribunales como ante los medios de comunicación. Lo único que tenía frente a todo este equipo era que tenía razón. Aparte de eso, estaba muy desnudo. Özkan entra al juzgado con su guardaespaldas todos los días de la corte, y los guardias de seguridad del juzgado están parados a su lado. Por un lado, están en constante comunicación con los miembros de la prensa que vienen al juzgado para que ellos puedan manejar el proceso de las noticias que van a salir. Cuanto más las miro, más veo lo que es un hombre fuerte al que me enfrento. Tengo que digerir las acusaciones hasta llegar a casa porque tengo un hijo esperándome en casa. Por mi responsabilidad, traté de no revelar nada a mi hijo. La gente está haciendo acusaciones muy fuertes sobre mí en la televisión, se hacen encuestas sobre mí cuando levanto el teléfono y se hacen comentarios debajo de mis fotos, que son insultantes. Todos querían sal en esta sopa y estaban encerrados en su objetivo es quitarme a mi hijo. Para lograr este objetivo, las conciencias fueron dejadas de lado. Ante todo esto, siempre me dije que esto es un proceso y se acabará, no durará así toda la vida. Pasé por un proceso muy difícil. Muchas de las personas que me hicieron esto eran mujeres y madres. No tenían empatía. Todo este proceso ha dejado un profundo sentimiento de pérdida. El caso de custodia abierto no es porque ella no sea un padre victimizado ni una madre que no cuida a su hijo. Era solo parte del evento. Hablando sobre la imagen de Özkan Deniz siendo juzgado por golpearlo en el estacionamiento de su casa, Aktan continuó sus palabras de la siguiente manera: este caso fue el primer caso que se presentó en mi contra. Fue antes del caso de custodia. Uno de ellos es independiente. Y las otras dos son villas gemelas. Cuando estaba embarazada, Özkan quería abrir el muro entre estas casas gemelas y convertirlo en una sola casa. Durante el divorcio, quería irme de esta casa, pero Özkan insistió en que me quedara. Me dijo: nuestro hijo nació aquí, déjalo crecer aquí. Durante el divorcio, estaba escrito en el contrato que yo tenía derecho a residir en solo uno de los pisos. Este punto no me llamó la atención cuando me iba. Años después, no esperaba que me pasara algo a través de esta sustancia. En el papel enviado a mi casa después del incidente, Feiza tiene derecho a vivir en un lado, abrió la otra casa para usarla sin mi permiso. Hace 2 años que no evacúa mi casa, a pesar de que le dije insistentemente que se fuera. Exijo que me devuelva la cuota mensual de alquiler de 2 años, las cuotas de luz, agua, gas natural y las cuotas junto con los intereses actuales. Al día siguiente, comenzó a dar a conocer que mi ex esposa está secuestrando mi casa. Y presenté todas mis pruebas. Cuando estaba casado, había un automóvil que Özkan me regaló y estaba registrado en él. Después del divorcio, continué conduciendo el automóvil. Se agregó al contrato que Özkan me alquilaría un vehículo y pagar los complementos él mismo. 2 años después, el hermano de Özkan el caso entre ellos. No me importa, este vehículo es mi empresa. Feiza usurpó mi vehículo y se presentó una demanda, diciendo que se debe pagar el precio de 2 años. Fui a la comisaría y di declaraciones durante horas. Porque yo no le robé la casa ni el carro a nadie. Özkan presentó 6 a 7 demandas en mi contra. En todo este difícil proceso, tenía tendencia a abofetearlo por romper las reglas al lado de mi hijo,
a quien trataba de proteger incluso de mis propios sentimientos. Por eso presentó una demanda, y su caso vence este mes. También presentó una demanda separada por daños a la propiedad por rasgar su camisa. Cuando me divorcié de Özkan Deniz, no hice ninguna demanda financiera. Durante el divorcio, se agregó un artículo a nuestro contrato que decía: Feiza no puede tener un amante, si lo tiene, se le quitará todo lo dado. Empecé a pensar en lo que puedo hacer frente a esta mentalidad. No hablé, no me callé, no extendí una rama de olivo, grité, traté de hablar en un idioma que él pudiera entender. Me quedo, no pasa, no me voy. No tengo ni idea de qué hacer. En este proceso, no hay insulto que no haya escuchado. Sobre todo, me siento triste cuando se dice que lo que le pasa al niño. Estoy tratando de proteger a Kuzey de este proceso. Traté de no proyectar nada sobre él mientras las tormentas se gestaban dentro de mí. Por otro lado, Özkan Deniz se casó con su ex esposa Feiza Aktan en 2018 y se divorció en 2019. La pareja se divorció de común acuerdo debido a la sacudida de los cimientos de la unión matrimonial. Sin embargo, la ira de la pareja entre sí nunca disminuye.